Esta es la sección, si ven ahí en sus Biblias, es Kaf. Corresponde a la letra K en nuestro abecedario. Dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana una vez más por el tiempo juntos, el tiempo en que podemos no solamente adorarte con los cantos, con las ofrendas, con el tiempo compartiendo juntos, pero también podemos adorarte a través de la palabra que tú nos has dado esta mañana. Queremos rogarte que el Espíritu Santo tuyo nos muestre lo que necesitamos aprender. Pedimos que nos hables a través de ella. Por favor, haz que las excusas que tenemos sean hechas a un lado y podamos recibir la voz tuya en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. Esperando en Dios es el tema de esta mañana. ¿Pueden creer que ya casi estamos a la mitad del Salmo 119? Wow, no puedo creerlo, que vamos bastante cerca de la mitad. Esperando en Dios. El pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Es una verdad que no cambia. Comenzando con el pueblo de Israel. Ustedes saben esto, cuando estaban en Egipto, el deseo de los egipcios era de exterminar el pueblo de Dios. Y esto sigue aún hasta los tiempos modernos. Es más, va a continuar hasta en el futuro. En Apocalipsis capítulo 12 encontramos que durante el periodo de la gran tribulación va a haber un gran empuje de las naciones de levantarse en contra de Israel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Satanás está a cargo de este mundo en cierta manera, está detrás del sistema de este mundo y el plan de él es parar lo que Dios quiere hacer y llevar a cabo. Siempre ha sido su plan, ha querido parar el plan de redención de Dios desde el comienzo. ¿Recuerdan cuando Cristo nació? ¿Quién quiso matar a todos esos niños? Herodes, pero todo a través de Satanás también envuelto. ¿Por qué? Porque sabía que venía un niño que salvaría a Israel, que venía a hacer eso, a dar su vida por el pueblo. ¿Recuerdan cuando Cristo también comenzó su ministerio? ¿Quién lo persiguió? Satanás. Y dice que lo tentó por 40 días también. Y dice se apartó por un poco de tiempo, pero luego otra vez la persecución. ¿Se acuerdan antes de llegar a la cruz? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro al Señor? Le dijo, no vayas a la cruz. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Satanás. Estaba persiguiendo y no quería que Cristo fuera a la cruz, que muriera. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. La Biblia dice que Satanás entró en Judas. ¿Para qué? Para traicionar al Señor. Satanás ha estado envuelto en la persecución de la iglesia. Ha estado envuelto también al nacer la iglesia. ¿Qué pasó cuando la iglesia nació? Cuando la gente empezó a compartir el evangelio, la iglesia se formó. ¿Qué sucedió en el capítulo 5 de Hechos? Una pareja llamada ¿quién? Ananías y Zafira. Satanás los impulsó también a tratar de infiltrarse en la iglesia y causar daño a la iglesia. ¿Qué pasó después de eso? La persecución, ¿se acuerdan? Capítulo 10, 9 y 10 de Hechos, a través de un hombre que se llamaba ¿quién? Pablo o Saulo, y persiguió a la iglesia. Trajo toda la persecución a la iglesia tratando de parar ¿qué? El progreso del evangelio. Que no se llevara el evangelio. ¿Y qué sucede? Cuando viene la persecución, la iglesia crece más. ¿Saben qué es lo interesante? Si miramos la historia de la iglesia siempre ha crecido cuando hay persecución.
¿Cuándo es cuando la iglesia no ha crecido? Cuando la iglesia no es perseguida. Cuando la iglesia es protegida por el gobierno mismo. Cuando la iglesia asume el rol también de tener poder y asociarse con el gobierno, es cuando la iglesia pierde el enfoque del evangelio y se queda estancada. La iglesia siempre crece en la persecución. Y la persecución viene en dos maneras. Primero viene en una manera, lo que llamo yo, institucional. Quiere decir que lo hace atacando, Satanás ataca a la iglesia, a través de cosas, a través de organizaciones grandes, como el gobierno también. Y el propósito es de restringir, ¿le puedes bajar un poquito el sonido? Está un poco fuerte. El propósito es de causar temor, restringir el evangelio y hacer que la cultura de este mundo empiece a controlar la iglesia. Ese es el propósito de Satanás. Es de que causar el temor en la iglesia para que no comparta el evangelio y restringir el evangelio y no se predique y tener a la iglesia atada a la cultura de este mundo. Esa es la primera manera, es la manera institucional, ataca a la iglesia en manera general. ¿Creen ustedes que está pasando en los Estados Unidos esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, si no me creen, tienen que buscar la información en el internet. No escuchen las noticias, no vean no sé qué es en la televisión, Univisión. No vean esos canales porque generalmente no le van a dar la información. Búsquelo usted a través de periódico, búsquelo a través en línea y busque las cosas, léalas usted misma por primera vez usted mismo. Le doy un ejemplo. Ya les he dicho varios ejemplos antes. Esta semana, una foto de jóvenes de secundaria que están orando en un restaurante. Esa foto se empezó a diseminar a través de los medios de comunicación y fueron atacados estos jóvenes. ¿Sabes por qué fueron atacados? Por estar orando. Y empezaron a decir cosas groseras acerca de estos jóvenes de secundaria que están orando. Y la persona que lo puso fue para que miraran que hay personas que realmente, hay jóvenes que no están haciendo lo malo, que están viviendo para Dios. Y sin embargo, esto desató unas cosas muy malas que empezaron a decir acerca de ellos. ¿De dónde viene? Obviamente viene de aquellas personas que no desean que el evangelio se proclame o que mencionemos a Dios. Está sucediendo en forma institucional en los Estados Unidos. Poco a poco es más. Y creo yo que va a empezar a suceder aún más. Pero la segunda manera en la que viene la persecución es personal. Es cuando viene de personas que nosotros conocemos, o quizá no conocemos, pero individualmente vienen a nosotros. Y no viene necesariamente solamente de nuestros enemigos. Algunas ocasiones viene a través de cristianos. ¿Podrían creer eso? A veces viene los mismos cristianos persiguen a otros cristianos. Viene de una manera personal. En esta sección que se titula Kaf, corresponde la letra K, el salmista a través de la oración empieza a pedir a Dios ayuda en esos momentos de persecución. Su vida espera en Él, espera en su palabra para que le salve, para que le consuele, para que le vindique, para que sea perseverante en la verdad de Él y pueda ser vivificado en su palabra. Y podemos aprender de Él a esperar en esos momentos de la vida cuando vamos a ser perseguidos. Como cristianos debemos esperar ser perseguidos y sufrir. ¿Por qué? Porque si somos obedientes a Cristo, vamos a sufrir persecución. Eso es lo que dijo Cristo. Y si ya lo dijo, tenemos que nosotros estar listos para esto. Ahora, si tú eres un cristiano en secreto, ¿ok? No te preocupes, no va a pasar nada. Vas a estar en secreto, hasta que no te descubran. No te va a suceder la persecución. Pero el momento en que tú decides vivir para Cristo,
va a haber persecución. Por lo menos puedes esperarlo. Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Ve lo que dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Seremos perseguidos por personas individualmente, al igual que en una forma institucional como iglesia. Y el Salmo 119 nos enseña 4 maneras de esperar en Dios en esos momentos difíciles. En primer lugar, nos ayuda que debemos esperar la consolación y salvación de Dios. Versículos 81 y 82. Esperar la salvación y consolación de Dios. Primero hay que esperar su salvación. Versículo 81 dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. En este salmo ya hemos leído que el salmista experimenta maltrato. Es más, en el versículo 42 dice que fue provocado. En el versículo 51 dice que fue burlado. En el versículo 61 dice, malos me han rodeado. En el versículo 69 dice, forjaron mentira contra él. Versículo 78 dice que le han calumniado. Ya ha estado hablando de esta persecución. Pero en esta sección ha llegado al punto de que los ataques han continuado al punto en que desfallece. ¿Ve la palabra ahí? Desfallece. Esa palabra, kala, significa acabado, terminado, consumido. Su vida ha llegado al punto que ya dice, ya estoy cansado, he perdido las fuerzas, he llegado al tope de todo esto. Y ahora está esperando que Dios le salve conforme a sus promesas. Y esto es lo que el Señor promete salvación. El Salmo 37:39 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Cuando vives de acuerdo a la palabra de Dios, vas a ser perseguido. Y esto es lo que ha pasado con el salmista, ha sido perseguido. Pero dice él que mientras más vive de acuerdo a la verdad de Dios, más intensa se vuelve la persecución. Y entonces tiene que clamar a Dios para que le salve, porque espera en su promesa. Dice en versículo 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Espera esa consolación de Dios. Es una oración pidiendo consolación, que Dios le dé consolación trayendo justicia en ese momento en el que está siendo perseguido. Ha llegado al punto en que no haya más que hacer más que buscar la ayuda en Dios. Dios, consuélame. Ha esperado en su promesa. Dice de tal manera que sus ojos, en una manera figurada, dice, han estado abiertos, han estado esperando y nada sucede. Está cansado de esperar en Dios y le dice al Señor, ¿cuándo me consolarás? La palabra consolación es muy interesante. Es la misma palabra que se encuentra en el Salmo 23:4. ¿Sabes cuál es ese salmo? El Salmo del pastor. Dice, me darás aliento, consuelo. Está pidiendo el salmista, Señor, dame consuelo en estos momentos de aflicción, en este momento de persecución. Está mirando, esperando en quién, en Dios. Dice a Dios. El Salmo 6:7 también habla de esta idea de tener los ojos abiertos, esperando en Dios, que Dios le consuele. Va a haber esos momentos en tu vida cuando te vas a sentir ya cansado de luchar. Te vas a sentir que el mal está ganando. Y vas a pedir a Dios que Él te consuele. En estos momentos debes recordar de que hay personas que han sufrido más que tú. Y hay un grupo grande de personas que han sufrido más que nosotros. En Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11, hay un grupo de personas. Mira lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo
y verdadero. No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y Dios les dice un poco más de tiempo, esperen. Están con el Señor y están clamando que Dios haga justicia a lo que han experimentado ellos y lo que otros están experimentando. Cuando estés pasando por esos momentos, hay que pedir que Dios traiga la justicia y pedir que Dios consuele. Y parece ser que el mal ha ganado. Parece ser que ellos han sido derrotados porque han sido muertos a través de esta persecución, pero lo contrario, Dios les ha dado la victoria a ellos. Dios los ha hecho victoriosos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que no importa si matan tu cuerpo. Dijo en Mateo 10:28, dice, no temáis a los que matan al cuerpo, mas temed a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Sabemos que no pueden destruir nuestra alma y podemos estar confiados que Dios ejecutará su juicio. Jeremías 20 dice lo siguiente, versículos 11 y 12. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Esa debe de ser nuestra confianza. Dios nos salvará, Dios nos consolará. Y debemos esperar en Él y esperar que Él nos defienda en esos momentos de tiempo de persecución. No es fácil. Muchas veces estas personas que nos persiguen van a salirse con la suya. Y decimos, Señor, ¿dónde está la justicia? Pero sabemos que Él es juez de ellos también y que eventualmente Dios va a juzgarles a ellos. Creo que les he contado antes de mi último año de maestro en una escuela privada en California. Mi primer año fue excelente en esa escuela. Literalmente dije yo estoy en el cielo. El siguiente año cambió todo. Dije yo, este es el infierno. ¿Qué sucedió? Fui perseguido por varios padres, especialmente una mamá. Ella quería que yo hiciera lo que ella decía. Y obviamente su hija estaba en mi clase. Y su hija le contaba todo a su mamá. Si yo hacía algo, yo le contaba. Y la mamá me mandaba correos electrónicos. Algunos de esos correos eran al punto un poco groseros, digamos. No solamente eso, pero se empezó a quejar también con la administración de la escuela. Entonces, en varias ocasiones me reuní con la administración de la escuela, que a propósito era el primer año de ellos en ese tiempo. Al comienzo empezaron a me escuchaban las quejas, yo les explicaba lo que estaba tratando de hacer para que este papá no estuviera diciendo las cosas o haciendo lo que estaba haciendo. Pero eventualmente esta mamá seguía con los comentarios, mandando correo, tanto que cuando yo llegaba a la escuela y abría mi correo estaba, ¿y ahora qué voy a recibir? Si yo no quería ni abrir mi correo, esperar un correo grosero. Y me reunía con la administración, concedía algunas cosas, pero no concedía otras, porque mi responsabilidad como profesional era también enseñar como yo sé mejor enseñar. Eventualmente ella hizo una reunión con otros papás y se reunieron con la administración sin yo estar presente. Y recuerdo que en ese momento y también yo empecé a buscar ayuda cuando escuché de esto. Fui también a la encargada de recursos humanos, que era una mujer cristiana. Fue una de las, cuando yo entré a trabajar en esa escuela, ella me recibió muy bien y hasta oramos juntos. Le comenté la situación y al comienzo ella, sí, yo voy a investigar, yo voy a averiguar lo que está pasando. Las cosas seguían. Traté de comunicarme con ella y bueno, es como que me dijo, pues yo no creo que pueda hacer mucho.
Eventualmente ella también me dio la espalda, no quiso ayudarme en nada. Eventualmente también la administración me empezó a dar la espalda. No podían acusarme de nada, simplemente llegaron a decirme, bueno, lo que creo que pasa es que tú no encajas con la cultura de la escuela. Eso era lo mejor que podían decirme yo. No encajo con la cultura de la escuela, pero el año pasado estuve aquí, todo fue increíble. Y yo pensaba, ¿por qué me persigue este padre? ¿Qué es lo que está tratando? ¿Por qué? Obviamente, para mí personalmente era mi fe en Cristo. Primero sabía que como cristiano yo trataba a mis estudiantes lo mejor que podía tratarlos y era evidente. Es más, era de las clases que más obvio se miraban que querían estar conmigo. Mis estudiantes me abrazaban, estaban contentos, se sentían bien. Y eso era sospechoso para esta mamá. El único hispano en esta escuela y se lleva tan bien con esos estudiantes, los quiere mucho y esto, como que esto es medio raro. Este tipo ha de ser ser un tipo, puede ser un abusador, pensaba yo. Pero creo yo que fue eso, no podía entender cómo es que ser tan diferente a los demás. Pero era precisamente porque yo sabía que ese era mi llamado en ese lugar. Mis estudiantes podían ver a Cristo y lo podían ver a través de mi vida. Y además era también exigente en mi clase en cuanto a la educación, como algunos de ustedes lo probaron esta mañana, ¿cierto? Y siempre estoy pidiendo, deme más, deme más. Si vas a pagar $20,000 para ir a una escuela privada, yo voy a ayudarte a ser mejor. Y obviamente en algunas de esas escuelas lo que quieren es que alguien simplemente los mantenga contentos porque realmente pagan para que los tengan contentos. Y en mi opinión no era eso. Pero bueno, todo eso sí, yo recuerdo cada mañana, yo iba manejando y al llegar a la escuela me ponía toda la armadura de Dios. Toda la armadura. Señor, aquí está, me pongo el casco, todo, me ponía todo, oraba, lo que era. Pero eventualmente no me renovaron mi contrato. Y aparentemente ganó. Y no vino la justicia. Pero sé una cosa, Dios es justo y Dios va a juzgar eso. Y en cierta parte voy a hablar un poquito más adelante cómo vino mi vindicación acerca de esto. Pero cuando seas perseguido debes entender que no es tu deber pelear. No uses las mismas tácticas de los perseguidores. Pide que Dios te salve. Pide que Dios te consuele. Él lo va a hacer a su tiempo. Y quizás no vas a ver la justicia en ese momento, pero Dios lo va a hacer. Pero hay dos cosas más que debes hacer. Segundo, debes de esperar ser vindicado. Versículo 83 y 84 dice, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. En el caso de que les decía es que, ¿cómo fui vindicado? Bueno, hubieron padres que dijeron lo opuesto. Y hasta la fecha hay padres que todavía tengo contacto con ellos y me dicen, algunos han exagerado un poco, dicen, oye, tú eres maestro de mi hija, eso fue como un maestro de película, deberían de ser una película acerca de ti. Exageran un poco. Pero dicen, lo que ha aprendido mi hija en tu clase, todavía lo practica, todavía lo hace, es increíble lo que aprendió. Y son varios padres que me vindicaron sabiendo que yo hice lo que Dios me puso a hacer ahí, a pesar de lo que pasó. Dios me vindicó a través del testimonio de ellos. Y aquí encontramos que el salmista dice, estoy como el odre al humo. ¿Qué es eso? El odre era un pedazo de piel. Y en este caso está tan desgastado ese pedazo de piel, está tan arrugada y lo colgaban donde caía todo el humo y está todo humado, está hecho negro, ya no tiene ningún uso. El salmista dice, me siento inútil. Me siento acabado en medio de la persecución, estoy desgastado, no tengo fuerzas. Pero ¿sabe qué dice? Pero no, ¿qué? He olvidado tus estatutos. ¿Qué pasó? Lo único que no se olvida, a pesar de cómo se siente, dice, no me he olvidado de lo que tú has dicho.
en tu verdad, en tu palabra. Y lo que pasó en la escuela, obviamente fue un desgaste para mí, emocional todo el año. Me sentía inútil. Pero una cosa sí no hice, no me olvidé lo que Dios había dicho. Y eso es muy diferente si voy 20 años atrás, cuando no estaba bien con Dios, cuando había estado sirviendo al Señor en el ministerio y llegué al punto de que me sentí desgastado. Pero en ese caso me sentí desgastado por otras razones. No fuera porque era perseguido, sino porque sabía que no había recibido lo que yo quería y eventualmente me llegó a sentirme acabado y me llevó también a decirle, Señor, yo no quiero más esto, no quiero servirte más. Muy diferente eso cuando sucede que estamos en esa situación. Rosa Parks, los que han estudiado la historia de los Estados Unidos, fue una afroamericana que trajo un movimiento de cambios civiles en los Estados Unidos. En 1900, una ley se hizo en Montgomery, Alabama, de que en los autobuses no se podían mezclar, o más bien sí se podía mezclar, pero había una división entre los blancos y los de color. Y había una sección donde se sentaban los blancos y una sección donde se sentaban los de color. Ustedes pueden imaginarse qué sección les tocaba a los de color, ¿cierto? No les tocaba enfrente, el autobús les tocaba atrás. Pero también en el caso de que entrara un blanco y no había asiento para uno de color, el que era de color tenía que darle el asiento al blanco. Y en una ocasión Rosa Parks subió al autobús y se sentó en el asiento que no le correspondía. El chofer le dijo que se moviera. Y dijo que no. Entonces dijeron, si no te mueves, vamos a llamar a la policía. Dijo ella, haz como tú quieras. Llamaron a la policía, fue arrestada. Fue procesada, eventualmente esto se fue a la corte. Y la corte encontró de que esto era incorrecto, que esta ley estaba incorrecta, que no debería haber discriminación en un autobús. Y ganó el caso. ¿Pero por qué lo hizo ella? Dice, cuando le preguntaban a ella, ¿qué es lo que le dio? Dice, yo estaba cansada. Ya, estaba cansada de pelear esto. Ya había cansada de que sucedía vez tras vez, tras vez, tras vez, y eventualmente, dice, el texto, como dice aquí, siendo se sentía inútil quizás estaba pensando, estoy como el odre al humo, estoy cansada ya de todo esto, y no me voy a mover, es incorrecto. Y Dios vindicó esto. En este caso la ley le apoyó, en este caso la ley le vindicó. Pero en esos momentos que estemos nosotros ahí debemos decir, Señor, me siento inútil, pero no me olvidaré de lo que me has dicho. Te seré fiel. Eso es lo importante, que en esos momentos que nos sentamos inútiles podamos decir eso. Y tu vindicación quizás no va a venir como tú quieres. Quizás tienes que esperar mucho tiempo, pero vendrá. Ve al versículo 84, porque también debes estar pidiendo la justicia de Dios. Dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? El salmista ha estado esperando y esperando. Es una plegaria ante él, preguntando a Dios, ¿cuándo harás justicia? El concepto de justicia es la idea de que hay que aplicar equidad, lo que es bueno y malo, de una manera que es justa. Pero el problema con esto es esto. Para que la persona pueda ejecutar justicia, debe de ser justa. ¿Quién es justo? Ninguno de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros tendemos a guiarnos a través de lo que pensamos, lo que creemos, y no podemos ejecutar esa clase de justicia perfecta. Pero dice, bueno, pero para eso están las leyes. Las leyes son justas. Sí, algunas veces las leyes son justas, pero algunas veces las leyes van en contra de Dios. Y en otras ocasiones el juez interpreta esa ley, y cuando interpreta esa ley la puede interpretar incorrectamente. Así es que, ¿de dónde viene la justicia? De Dios. Solo Dios es justo. Dios en su carácter es perfecto en su justicia. Solamente Él no puede actuar injustamente.
Uno de mis escritores favoritos dijo esto: cuando Dios usa la justicia, es decir, un nombre que damos a lo que Dios es, nada más. O sea, esto es lo que es justicia. Justicia es Dios. Y cuando Dios actúa con justicia, Él no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente, sino que simplemente actúa en sí mismo en una situación dada. Dios es su propio principio autoexistente de equidad moral, y cuando Él sentencia a los impíos o recompensa a los rectos, simplemente Él actúa como Él mismo, de adentro, sin ninguna influencia que no sea Él mismo. ¿Tiene sentido eso? Quiere decir que Dios en su carácter es justo. Él nunca puede actuar de una manera injusta, porque Él es justo. Ese es su carácter. Nosotros pensamos diferente. Para nosotros es diferente ser justos. Pero en las situaciones que estamos siendo perseguidos, debemos de clamar a la justicia de Dios. Pero no esperes que Él haga lo que tú quieres, porque eso no es justicia. La justicia de Dios es muy diferente, y eventualmente Dios va a ejecutar esa justicia. En algunos casos lo hará hasta el día del juicio, no lo va a hacer ya como nosotros creemos o queremos. Además de esperar la vindicación del Señor, número 3, debemos esperar su ayuda. Versículos 85 y 86 dice: los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos sus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. ¿Cómo clamar? Primero, reconocer la maldad de las acechanzas de los arrogantes. Dice que estas personas han cavado hoyos. Esas son las trampas que hacían para los animales para que cayeran ahí y atraparlos. Quieren atraparte, quieren engañarte, quieren hacerte caer. Y dice el salmista: pide ayuda a Dios, que te rescate. ¿Recuerda lo que hicieron con José, sus hermanos? ¿Qué hicieron? Lo querían matar. Y es más, lo tiraron a una cisterna y pensaban que iba a morir, pero no tenía agua. Y se quedó ahí. Y uno de sus hermanos lo salvó de que fuera muerto y lo vendieron como esclavo. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque tenían celos contra él. ¿Por qué? Porque tenía unos sueños que Dios le había dado y sus hermanos no lo entendían. Sus hermanos no caminaban de acuerdo a la verdad de Dios y lo querían hacer caer, lo querían hacer morir. Y sin embargo, él permaneció fiel al Señor y Dios lo usó grandemente. El Salmo 9:15 dice que Dios va a hacer justicia. Dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Dios va a hacer justicia sobre esas personas arrogantes. Dios hará que caigan en sus propias acechanzas. Y puede que nosotros no lo veamos, pero Dios lo hará. Dios es un Dios justo. ¿Cómo clamar? Versículo 86 dice, pidiendo la ayuda de Él, dice: todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Y como lo decía, hay ocasiones que nuestros perseguidores van a ser los creyentes. Cuando mi esposa y yo decidimos casarnos, hace más de 27 años, fuimos perseguidos injustamente. Primero, mi mamá no estaba de acuerdo en nuestra relación por razones injustas. Ella, me acuerdo que atacaba mucho a mi esposa. Es más, alguna ocasión le dijo, creo que te dijo que te odiaba. Si tuviera balas en mis ojos, ya te hubiera matado. Obviamente, eventualmente ella se ganó a mi mamá y llegó a ser como una hija para ella. Es más, decía ella: tú eres como una de mis hijas, para que sepan, ¿ok? Que no terminó ahí. Pero recuerdo eso y recuerdo también que habían hermanos en Cristo que nos empezaron también a perseguir por también razones injustas. Ellos creían que ella no era la persona para mí. Creían que yo merecía a alguien mejor que ella.
Y le decían esto ahí, me decían las cosas a mí. Otra vez las razones eran injustas. Y me decían, bueno, es que tú tienes que tener la bendición de tu mamá. Solamente de mi mamá, no querían la bendición de la mamá de ella, no querían solamente la bendición. Y decían, bueno, es que tienes que tener esa bendición y sin esa bendición no puedes casarte, no es lo que Dios quiere. Entonces le decía a las personas, por favor, muéstrenme en la Escritura dónde dice eso. Y no podían mostrarme dónde decía en la Escritura que tenía que recibir esa bendición, que era un mandato. Yo creo que quizás llegaron a una conclusión esa haciendo la pregunta ¿qué haría Jesús? ¿No creen? Creo que eso fue, para los que están leyendo el libro. Otros le decían a mi esposa razones personales, decían, mira, es que tú eres esto. Él no es para ti. ¿Y saben qué? Nos dañaron mucho. Fuimos perseguidos, fuimos atacados, de todas formas. Y muchos de esos que nos atacaron no llegaron a nuestra boda tampoco. ¿Qué hicimos nosotros? Pedimos la ayuda de Dios. Nos afianzamos en su verdad y después de esperar un año, que fue larguísimo para mí, nos casamos. Hubiera sido fácil salir de ahí, no más regresar, pero decidimos que nos quedamos ahí a servir y servimos por un tiempo y eventualmente Dios nos llevó fuera a otro estado. Pero sabe, fueron creyentes. Y lo interesante de todo esto es que estas personas jamás nos pidieron perdón. Jamás se disculparon. Nos dieron 6 meses. Dijeron, tienes 6 meses y ustedes van a terminar divorciados. Llevamos casi 27 años, 28 años juntos. Todavía estamos casados. Sí, a veces ha sido difícil, no es fácil. Pero ¿sabes qué? Aprendimos a pedir ayuda en Dios y no hacer las cosas a nuestra manera. Cuando pases en tiempos de persecución, recuerda de dónde viene tu ayuda. Salmo 121 dice que alzaré mis ojos a los montes. No vienen de los montes. Está diciendo, ¿de dónde? ¿De dónde viene mi socorro? ¿Qué dice? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Van a haber momentos en que te vas a sentir solo o sola. Lo interesante es que esa semana estaba leyendo en Juan 16:32 y dice esto. Cristo dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¡Wow! Cuando leí eso dije, oye, el Señor se sintió solo. Pero dijo, no estoy solo, Dios está conmigo. No estás solo en esos momentos, Dios está contigo. Él es tu ayuda. Y Él está contigo. Cristo dice en Hebreos 13:5, dice que no te va a desamparar, no te va a dejar. Cuando todo el mundo parece que se ha ido, recuerda que el Señor está ahí. Hebreos 13:6 dice de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Él está contigo. Y por último lugar, debe de esperar con perseverancia ser vivificado. Versículo 87 y 88 dice, perseverando en su verdad. Dice, casi me han echado por tierra, casi han acabado por un poco y me hubieran terminado conmigo en esta tierra. Pero dice él, persevero en la verdad de Dios en esos momentos difíciles. ¿Sabes qué es fácil? Pelear. ¿Sabes qué no es fácil? Confiar en Dios. Recuerdo cuando estuve de pastor en una iglesia en Arizona. Después de salir de la iglesia donde estaba, fuimos a Arizona. ¿Saben qué hice? Fui pastor de una iglesia allá también, en el año 1993, cuando comenzaba mis estudios. Y en esta iglesia era una iglesia muy pequeñita, la mayoría eran ancianos. Y mi deseo era que la iglesia se moviera y creciera. Estaba predicando la palabra de Dios, enseñando la verdad de Dios. Pero cuando predicas la palabra de Dios, trae reacciones.
La gente no se va a quedar quieta. Obviamente va a guiarte a seguir a Dios o vas a empezar a decir esto no me gusta. Y viene la persecución. ¿Qué sucede? El pianista de la iglesia decidió comenzar a perseguirme. La iglesia tenía algunas cosas bastante raras, como ¿cuántos de ustedes dedicaban tiempo para preguntar, ¿cuántos de ustedes trajeron sus Biblias hoy? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Ok, 20, perfecto. ¿Cuántos de ustedes invitaron a alguien esta semana? Contaban 20. Para mí se me hacía ridículo, pero bueno, seguimos predicando la palabra. El pianista de la iglesia empieza a perseguirme. Y en ese momento me empecé a dejar a crecer la barba. Creo que está una foto ahí. Me dejé crecer creo que mandaron una foto que está por ahí para que vean. Me dejé crecer la barba y resulta que el pianista decía, oye, él se quiere ser como David Koresh. ¿Ustedes se acuerdan de David Koresh? Bueno, búsquenlo en internet. Este hombre es de Texas y eventualmente fue líder de una secta falsa que también murieron porque el gobierno empezó a tratar de ver qué es lo que estaba pasando. Supuestamente había abuso de niños y ellos no quisieron acceder y hubo una confrontación y ellos eventualmente murieron en esta situación aquí en Texas. Y es más, esta persona fue enterrada aquí en Tyler, eso lo descubrí esta semana, David Koresh. Y bueno, decía que yo quería ser David Koresh. Y además decía, ¿por qué yo no usaba trajes? Decía, todo el mundo, los pastores tienen que usar trajes. Y si ustedes conocen Arizona, es un lugar muy caliente. Y la iglesia no tenía aire acondicionado. Quería que usara trajes los domingos. Exigía eso. Y eventualmente me enteré que hizo una junta secreta para hablar sobre todo eso. Y me enteré. Al día siguiente entregué mi renuncia. Podía haberme quedado para pelear o ceder a las demandas, pero ya había aprendido que no vale la pena. Preferí seguir el mandato del Señor. De otra manera, hubieran acabado conmigo. Dios nos ha llamado a perseverar en la verdad, pero no a perseverar en la maldad ni en los pleitos. Recuerda esto cuando seas perseguido. Obedece a Dios antes que a cualquier cosa, a cualquier persona. Eso es lo que Dios te ha mandado. Debes de estar pidiendo para que la vida de Dios sea en tu vida. Pide esa vida. El salmista llega al punto de decir, ya voy a perder mi vida, no tengo más vida. Vivifícame, dice en el versículo 88, conforme a tu misericordia. Vivifícame y guardaré los testimonios de tu boca. La pregunta que quiero que te hagas en esta mañana es esta. En el momento de persecución, si Dios te pregunta, ¿para qué quieres que quite la persecución de tu vida? ¿Qué es tu respuesta? ¿Para qué te dejo vivir más? ¿Sabes qué me dice esa pregunta? ¿Para qué? Queremos salir de la persecución, ¿cierto? ¿Pero para qué? Porque queremos estar bien. ¿Qué es el propósito? El salmista dice, y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Sabes qué está diciendo? Yo quiero que me rescates para ser obediente a ti. Mira lo que escribió el San Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No esté preocupado por su muerte. Dice, mas si el vivir en la carne resulte para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en este, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Sabes para qué quería vivir Pablo? Él decía, yo prefiero estar en el cielo con Cristo, pero ¿sabes por qué quiero quedarme yo aquí? Decía él, por ustedes. Quiero vivir para Cristo y quiero comunicarles a Cristo a ustedes. Para eso quiero vivir. ¿Para qué quieres que Dios te libre de la persecución? ¿Para qué quieres que Dios te libre de las pruebas? ¿Es para ser obediente a Él
¿O es para estar tranquilo como si nada ha pasado? Porque es una respuesta totalmente diferente. Y yo me he preguntado, Señor, y le he dicho, por favor, dame por lo menos 20 años más para vivir. Pero ¿sabes qué es la segunda cosa que tengo que decirle a Él? Quiero esos 20 años, pero no para mí. No quiero vivirlos para mí mismo. Quiero cumplir lo que tú quieres que yo cumpla. No es para cumplir mi sueño. O para vivir y hacer lo que yo quiero. Yo quiero vivir para Cristo. ¿Para qué quieres vivir tú? ¿Para qué quieres que Él te rescate? Esa es la pregunta que quiero que hagas en esta mañana. Confía en Él, espera en Él, pero recuerda, ¿para qué quieres que Dios te rescate? ¿Es para vivir bien o es para realmente vivir para Él? Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias que eres fiel en todo momento, aún en esos momentos de dificultad, de pruebas. Señor, ayúdanos en esos momentos difíciles, cuando vivimos de acuerdo a tu palabra y hay esa persecución. Pero ayúdanos a pensar en la razón por la cual queremos ser libres de todo ello. ¿O es para seguir siendo obedientes a ti? ¿O es para vivir para nosotros? Ayúdanos a vivir cada momento que nos des para hacer tu voluntad, para ser obediente a ti y no hacer lo que nosotros deseamos. Enséñanos, Señor, esto que hemos escuchado en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.